Tamara, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, Nelson, pilluelinas y pillolines, buenos días. Ahora sí, decentemente hasta con glamour, No, no no, como la no. semana pasada que estuve Estaba en un... preocupada por lo de la semana pasada. Sí, sí, tuve un contratiempo, pero bueno, ya pasó, así que Sí, como siempre aquí lista. no se preocupe que a veces así ocurre. Bienvenida, mi querida Tamara. Es importante para nosotros tenerla siempre para hablar, decía yo hace unos minutos, conversar, debatir, equivocarnos, porque nos podemos equivocar, creo que ese es un Así ejercicio. es. Y partiendo de la coyuntura, tal como lo hice con Agustín, ¿cuál es tu apreciación? Aun cuando no hayas visto toda la entrevista, no te culpo si no la viste. De los, Bueno, la verdad es que sí la vi. yo no pude La vi. por el tema del programa, porque justo ayer estaba en vivo. Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que es un ejercicio necesario. Inclusive algunas amigas de ahí en el Twitter decían, pero qué estómago, pero ¿por qué lo haces? Yo creo que es un ejercicio necesario democrático, sobre todo en los espacios en los que estoy y lo que estoy haciendo me lleva no solamente a informarme, sino a tener también que invertir mi tiempo, mis neuronas, en analizar y en observar este tipo de entrevistas y también los debates que se dan en el país y sobre todo y ante todo proviniendo del presidente. Mis primeras impresiones, y yo acuerdo, yo estoy como con un acuerdo con Agustín, lo escuchaba sobre esta puesta en escena. Mm, También quiero decir algo, la llegada de Andrés Seminario, a quien yo respeto y admiro, tengo que decirlo, inclusive intercambiado no solamente en el Twitter, sino en Twitter Spaces, lo he leído, lo leo, se sintió, no solamente en la entrevista de anoche, sino también en la cuenta de Twitter de comunicación. Vayan, visítenla con ojos ok, críticos, ok. analíticos, miren lo que se publicaba antes de las llegadas de Andrés y lo que se empezó a publicar, inclusive el tipo de imagen y de narrativa y de presencia mediática y comunicacional que se ve. Entonces, la entrevista de anoche, vimos a un presidente que, como decía Agustín, debimos haberlo visto hace un año, 6 meses, muy firme en sus palabras, muy confrontativo, obviamente también como la puesta en escena del periodista y dando como la información certera. Esa es la primera impresión. Ya cuando empiezas a desmenuzar todo lo que dijo y lo que dice y la interacción entre el periodista y el presidente, pues empiezan a ver las suspicacias y empieza a ver la realidad que las personas que o nos vemos obligadas por el trabajo o por el activismo o porque tenemos esta responsabilidad democrática, decidimos mirar las intervenciones del presidente, nos damos cuenta que sigue repitiendo este patrón, no sé si decir mentiras, pero quizás falsedades o verdades dentro de esta realidad de la burbuja del país que él tiene en mente, que parece que la tiene sostenida con mucha fortaleza y nos empieza a desgregar este tipo de información que nos toca confrontarla con la verdad y con la realidad. Entonces, eso en generales palabras, mis impresiones. Y eso es bueno para que exista este otro espacio donde podamos precisamente hacer eso de analizar un poquito más. Interesante sobre, ya vamos a hablar sobre el nuevo secretario de comunicación, pero sí, básicamente es eso. Imagínate, Tamara, si no existiera estos espacios y si la gente no tuviera el chance de contrastar, se quedaban con eso y de pronto podrían crear una gran burbuja mucho más grande. Acá no es que estamos con la intención de bajarlo, porque no sacamos absolutamente nada, aunque creo que ya sería una gran solución, porque es visto que no, es que el pana es que No da, ya da coraje, no no da para despega, más. no se afloja, no salta, no resuelve. Terminamos viendo una puesta en escena, terminamos viendo un show, terminamos viendo a un cachorrito, como decía Agustín, de que estaba muy bravo con su empleado y ya no con su empleador. ¿Qué piensas de eso? Sí, salió regañado. A Carlos Veras salió regañado. Lo que sucedió el día de ayer, yo decía también en mis redes, mira, quien es violento en lo público con esos arrebatos tan volátil, lo es en lo privado y lo es inclusive en la intimidad. Y yo no me quiero arriesgar a decir mentiras, pero sí desde mis ojos púrpuras, que siempre digo, desde la mirada también de la experticia que tengo, yo catalogo y lo vemos en las redes y se ve, aflora, es que es algo que aflora con tanta naturalidad de un hombre súper violento, Uh -huh. incapaz inclusive de controlar esos momentos de agresión, de perder la cabeza y que le valga tres rábanos
las impresiones, lo que está sucediendo, inclusive faltando el respeto a su audiencia, quien nos debemos, quienes estamos detrás de la cámara, pero también al invitado. Y además es como esta arrogancia de la que él se siente dueño o impune en los últimos años, que le lleva no a ser frontal, sino a ser un severendo malcriado Claro. y a ser un tipo súper agresivo y violento. Entonces, tenerle al presidente básicamente que regañarle y escucharle a Carlos Vera que le tocó pedir disculpas a Alonso en el medio de la entrevista con el presidente, pues es un poco hasta caricaturesco. Memes, decía Sí, Agustín. sí, son dos memes ahí. Es una caricatura de lo que estamos viviendo en el país. No hay como generalizar, pero tenemos estas presencias de medios de comunicación que se prestan para esto, que básicamente dicen la noticia mala vende, ¿verdad? La confrontación, la propaganda mala vende, y parece que estuvieran acostumbrados a hacer eso. Mientras tenemos a los espacios digitales disputando también las otras narrativas, disputando también las otras verdades y sobre todo conectando. Yo creo que eso es un trabajo que tú haces, Nelson, aquí y que todos los compañeros hacen a través y compañeras también de los medios digitales o de los medios de las radios que van también dentro de los medios digitales, es hacer esta conexión, este cable a tierra con las personas, con las personas de la calle, con el pueblo, las audiencias, decimos nosotras y nosotros, pero es de verdad la gente del pueblo, de las calles, que nos dice la realidad, que refleja la realidad que se vive y que parece que los medios de comunicación masivos, porque tienen que responder a un discurso oficial, a un discurso económico, a un discurso político, se desconectan de eso. Y nuestro trabajo, tu trabajo, es hacer lo contrario, es llevar la voz de la ciudadanía a estos espacios y tener los análisis también de lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en la realidad y de lo que podemos aportar también desde las experticias que cada una y cada uno tenemos. Y lo que piensa la gente, ¿no? Que, por ejemplo, acá hacemos este ejercicio de chat, que hay retroalimentación y hablan y preguntan y se vuelve muy interactivo. Patricia Díaz, por ejemplo, nos escribe: saludos, Pilluelo, y saludos también para Rafael Correa. Dice: por los 10 años que nos dio dignidad, orgullo de ser ecuatorianos. La gente no lo olvida al señor Rafael Correa, y hablábamos un poquito acerca de esto, del antes y después, por qué termina el periodismo, no solamente hablando de Carlos Vera, sino el periodismo, ciertos comunicadores, partiendo de Correa, ¿no? Porque parecería ser que Rafael Correa interviene en sus vidas y se pierde mucho, porque incluso Carlos Vera en su momento, lo dije y lo sostengo, fue una persona, una personalidad, yo lo veía, una referencia. A mí me gustaba mucho, me agradaba ver lo que hacía. Entró Rafael Correa, oiga, y le sacudió el tapete, como sabemos decir. ¿Crees que lo que pasó? Yo lo que veo y analizo lo que sucedió con Rafael Correa es que tuvo una confrontación con el cuarto poder, claro, con el cuarto poder, no sé, o el quinto poder, el poder que sea, que son los medios de comunicación. A ver, hay que ser honestas y honestos. Los medios de comunicación tienen su poder mediático, tienen el poder de posicionar narrativas, tienen el poder también de posicionar información, tienen el poder de posicionar datos que puedan llevar a muchos conflictos o inclusive a la solución de conflictos o a maquillarnos realidades que no existen. Entonces, el gobierno de Rafael Correa, con todo lo bueno que tuvo y con todas las imperfecciones que también existieron, una de las cosas que visibilizó es esto, es esta pugna de la verdad, del discurso, de la narrativa, de un gobierno, de un Estado, de una realidad de la ciudadanía, versus lo que las empresas trataban de poner por defender sus intereses políticos y económicos desde los medios hegemónicos. ¿Qué sucede cuando empiezas a debatir? Y es un poco, disculpen que lo compare, pero me toca hacerlo, no, sí. Es un poco también lo que sucede con la entrada de las mujeres y las feministas al debate y a la narrativa. Empezamos a incomodar porque ya tenemos espacio y tenemos la posibilidad de confrontar. Entonces, cuando muestras este problema, esta disputa, te vuelves una disputa y te vuelves también el causante de esa disputa y te vuelves también digamos, la pelea de tratar de ganar en la narrativa y en las verdades. Y lo que sucedió con Rafael Correa, más allá que tiene una excelente capacidad de comunicador, súper académico, las sabatinas, no nos olvidemos también, donde explicaba, informaba, transparentaba,
y donde también se exponía de forma violenta a muchas personas y Claro. también se lanzaban ataques de forma personal a activistas, a personas, individuos, etcétera, etcétera. Pero tenía esa capacidad de disputar la narrativa y destrozar también esas narrativas, no solamente en las entrevistas que Rafael Correa daba, sino en todo el aparataje mediático y comunicacional que existía durante el gobierno de Rafael Correa. Ahora, entra un gobierno bueno, Lenin Moreno, qué decir, Claro. obviemos esos sí, 4 años porque parece que fueron las pesadillas, pero ahorita en el gobierno en que estamos, tienes un presidente incapaz de comunicar. Yo decía el otro día en mi Twitter, no es, o sea, no es problema del teleprompter, lo que Natura no da, el teleprompter no lo va a solucionar. De verdad, Claro. es como pedir peras al olmo, ¿no? Y tienes un presidente que más allá que si tiene o no tiene carisma, podríamos discutir eso, es incapaz de informar de manera concreta, con datos. A ver, la entrevista de ayer, él explicó un montón de cosas, hasta los cálculos matemáticos, por favor, de $20 son igual, $20 al día son igual a $200 al mes. Por favor, un presidente de la República no puede tener esos lapsus más allá del teleprompter al revés o más allá de tratar de como gran gallazo, darse con el otro gallazo dentro de una entrevista que parece que ahí querían disputar una narrativa que al final no hubo disputa. Claro, no hubo nada claro y el gobierno y el agente no sacó tampoco nada positivo. Acerca de lo que decías, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, contrario a lo que ocurrió con Carlos Vera, la mandada a la mierda de Pazmiño? Cuando ¿Cuál? cuando la asambleísta dice, vamos a mandar a la mierda un poco de Ah, el autoridades. micrófono abierto. Sí, cuando el micrófono abierto. ¿Podemos criticarlo a Vera Fabuloso. y disculpar a Pazmiño? Yo puse en mi Twitter que vivan los micrófonos abiertos y los audios abiertos y los canales abiertos donde se dicen las verdades y Mireya Pazmiño a mí me representa. Además, ¿cuál es el contexto? Otra cosa que es importante, yo creo que esta va a ser también una confrontación teniendo Andrea seminario en la Secretaría de Comunicación, es ¿Ya? la disputa de las narrativas y cómo construyes una línea de historia. Pero para todo eso tienes que ver el contexto Por en el que supuesto. estás tratando de posicionar esto. Entonces, por ahí lanzan y dicen, ay, la grosera asambleísta que insulta a las autoridades del país, pero no se dan cuenta el contexto donde Yo lo ocurre dije. esto, donde este micrófono queda abierto y donde Mireya Pazmiño expresa eso. Y se da nada más y nada menos en la comisión que se ha formado para investigar el asesinato, el feminicidio, no femicidio, que son dos cosas, feminicidio para mí de María Belén Bernardo Otavalo, donde las autoridades, empezando por el presidente Guillermo Lazo, yo escuchaba ayer una entrevista también que él no, ni siquiera se excusó. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, mandó una carta hasta con faltas de ortografía excusándose y otras, la fiscal tampoco se excusó y ni siquiera tienen el respeto de la lucha por la verdad, la reparación y ojalá la no repetición, el respeto a lo que es la Asamblea Nacional y a esta comisión para acercarse a dar su versión. Ahora, escuchas la versión, por ejemplo, yo soy muy crítica con Paola Flores, con la secretaria de Derechos Humanos, y no sabe, no contesta. No sabe, no contesta porque de verdad no sabe. Y Qué grave. tienes asambleístas de una ala bastante clara, posicionada. Yo tuve una conversación con Mireya Pazmiño hace más de un año en una entrevista en este pequeño espacio que tengo que se llama Ruta Feminista y hablamos. Y si ella no se reconocía feminista, sí, como una luchadora de los derechos de las mujeres, ¿cómo no vas a pedir que se indigne estando dentro de esta comisión, viendo el desparpajo como las autoridades van a presentarse a rendir su versión o ni siquiera a presentarse y le sale la expresión que le sale refiriéndose a estas autoridades? Por supuesto que tiene mi apoyo y por supuesto que es asambleísta. A mí como mujer sí me representa. Vamos a dejar en claro esto, mi querida Tamara, porque también es parte del debate. Vamos a decirlo con mucha claridad. Hablando un poco sobre Carlos Vera, el insulto de Vera y el insulto de Pazmiño. No seamos hipócritas en el sentido de que todos hemos insultado en algún momento. No vamos a criticar la palabra. Creo que las malas palabras o el insulto forma parte del dialecto. Yo no lo hago en público, pero si lo hago en privado, sí, cuando tengo algún coraje interno o quiero hacer una conversación con algo, sí lanzo mi shisha o cualquier palabrita, sí. Entonces, Yo soy muy mal hablada en todos los idiomas, Nelson. Aquí ya me viste, ven muy formalita, y tú hablas 2 idiomas. 3, casi 4. Pues, Pero me salen las malas palabras. o sea, seamos sinceros, no, la mala palabra existe
pero hay que decir algo claro y real. El contexto marca la utilización de la mala palabra. Sin justificar, usted puede decir que tampoco estuvo bien lo de Mireya. Sí, está en su derecho. Pero el contexto. Vera insulta a un trabajador que se olvida y que por último sale a justificar y ya renunció. Lo insulta en vivo por un error de un trabajador. Hay una relación de poder ahí muy marcada. Vera jefe, trabajador, aunque dice que era de la radio. Sabemos que Vera ejerce su poder cuando puede. Y luego tenemos otro contexto de relación de poder, nuevamente, la autoridad, el presidente, Ordóñez, Jiménez, Salazar, etcétera, le dicen a la gente, a la comisión y a la mamá de María Belén, no me importas. Entonces, oye, una puteadita bien vale. En el momento del escándalo estaban, pero ahí prestísimos a contestar y a presentar y a dar todas las posibilidades de ayuda, la fiscal, el presidente, etcétera, etcétera. Y en el momento, la verdad, no acuden a la comisión donde deberían estar acudiendo y explicando. Yo creo que en estos, digamos, en este uso de las malas palabras o de las agresiones, el contexto tiene que ver, pero la intencionalidad tiene que ver también. Dime si Mireya Pazmiño estaba tratando de humillar a las autoridades cuando no sabía que tenía el micrófono prendido. Dime si es que Carlos Vera pensó en humillar a ese trabajador y yo te diré que sí, que es una acción súper agresiva, súper violenta con intención de humillar públicamente a una persona, con esa intención, sabiéndose con la cámara abierta, sabiéndose con el micrófono, sabiéndose con el invitado y sabiéndose con la audiencia. Entonces hay espacios y momentos. Entonces obviamente que a nosotros nos salen las malas palabras. Yo soy muy honesta. Yo en la intimidad con mis amigas, mis amigos, soy muy mal hablada. Con el esposo yo hablo en inglés y se nos salen las malas palabras todo el tiempo. ¿Cómo trato de corregir eso con mis hijos cuando nos comunicamos usando palabrotas? Pero no me verán a mí en un espacio público diciendo, repitiendo esas palabrotas, y al menos en mis redes yo trato de no insultar, porque me parece que también es ir aventando esa agresividad y esa violencia de la que yo también estoy criticando. Entonces tengo que autocriticarme, y si me tengo que autocensurar, lo hago de una forma muy consciente y responsable. No se diga si se trata del presidente de la República o si se trata inclusive de un periodista que está tratando de sacar información o de posicionar información cuando se debe al público que le escucha. ¿O será que estamos en una sociedad tan violenta que el odio está tan sobre la superficie de nuestra piel que necesitamos este tipo de agresiones, de violencia para sentirnos que la información se está manejando de manera adecuada? Yo creo que no. Pero te cuento que la gente sí supo reaccionar, y ahí es donde yo siempre digo que hay que valorar, no, ¿cómo se dice cuando se subestimar? No subestimar al público, porque la reacción que tuvo Vera fue distinta a la reacción que tuvo Mireya. Es decir, no, la gente sí supo diferenciar, aunque es muy bueno siempre contextualizar y decirlo acá a nosotros, pero sí hubo, la gente siente, Tamara, la gente siente. Vea, por ejemplo, el hecho de no ir a la comisión, no dice nada el presidente, no dice nada Ordóñez, pero la gente siente que aquí hay un falto espíritu de cuerpo y que realmente se quieren ocultar las cosas. Ordóñez, Tamara, y aquí tu criterio, por último dijo que él no sabía a qué lo llamaban. Él es el secretario de Seguridad, pero que él no sabía, o sea, poco más y le decía, oiga, ya, ¿y yo qué pito toco ahí? Bueno, parece que el señor Ordóñez tiene que pasar de aquella curul en la asamblea a la realidad, ¿no? Porque no sabe, no responde. Parece que ese es como el modus vivendi de muchas de las autoridades de este gobierno. Es impresionante. Yo sé que, a ver, desde el Tribunal Contencioso Electoral hasta el presidente y los medios que sostienen al presidente creen que el pueblo no tenemos la capacidad de discernir, de analizar, que no somos un pueblo inteligente. Nos tratan, discúlpenme, como que fuéramos bobos o bobas, cuando la gente sabe. Entonces, tener a Diego Ordóñez pretendiendo excusarse en la forma tan hipócrita como la hace, tan superficial, se lanza a trinos y violencias súper agresivas, después dice, pero yo no dije nada, pero borré el trino, pero es que el cuerpo, no, es que no el cuerpo, no, es que las violentas agresivas, pero es que yo nunca dije eso o me está malinterpretando. Entonces,
Parece que de verdad los representantes de este gobierno no saben, no responden, porque en el momento en que tienen que ir a rendir cuentas, que tienen que explicar, que tienen que exponerse al escrutinio público, a la crítica pública, a la crítica de la ciudadanía, a la crítica de sus mandantes. No nos olvidemos que quien son los mandantes de este gobierno no solo es el presidente por la jerarquía, es el pueblo detrás de ese presidente y al pueblo tiene que contestar y responder y no lo hacen en su arrogancia, en su impotencia y en su burbujita, en el mundo perfecto en el que parece que este gobierno vive y sus autoridades también, ¿qué se van a estar pues molestando, contestando a un grupo de 4 o 5 mujeres asambleístas que están ahí molestando por este crimen que pasó, donde fue un crimen pasional nomás? ¿Para qué molestarme con lo ocupado que yo soy? Por favor, yo creo que nos... Sí, ¿crees, Tamara, que Seminario hubiese aconsejado algo diferente? ¿Qué piensas ahora del trabajo de Seminario? Yo les voy a decir algo, vamos a sentir esa diferencia con la presencia de Andrés Seminario. Yo le respeto, le admiro mucho, lo leo, como dije, hemos intercambiado muchas veces. Es un experto en comunicación, en narrativa, él sabe lo que es el storytelling. Yo creo que tiene una buena intencionalidad. Les invito de verdad, vean el Twitter de la Secretaría de Comunicación antes y después de Andrés Seminario, en una cuestión de 24 horas cambió. Creo, espero, ansío de verdad, porque respeto su trabajo, que mejore la relación de comunicación entre el gobierno y sus mandantes, que somos nosotras, nosotros, todos nosotras y nosotros. Espero, veremos que existan más ministros, más autoridades del Estado intercambiando información y exponiéndose a donde tienen que exponerse, que no es en el cuarto amarillo con el presidente, es en los medios de comunicación y los medios de comunicación en línea como este, donde se ancla la verdad de la ciudadanía. Veremos. Lo que yo sí me espero también es un duelo de narrativas, porque obviamente con la experticia y la capacidad de Andrés Seminario vamos a ver otro tipo de presentación de información, y ahí es donde vamos a tener que también tener la disputa de la narrativa y de la verdad. Creo que sus intenciones son buenas, de verdad. Espero que le duren y que se quede ahí para poder contribuir a algo bueno. ¿Cómo contribuyes a algo bueno cuando tienes un gobierno nefasto, mentiroso, que vive en una burbuja y que parece que no tiene la información más allá de la que le conviene compartir? Por ejemplo, aquí me vas a permitir decirlo brevemente. El presidente hablaba de lo de la revocatoria del mandato, que había 4 solicitudes. No, señor presidente, Andrés Seminario puede de verdad aconsejarle al señor presidente que hable con propiedad. Son 3 solicitudes de revocatoria, la una en contra de él, la otra en contra de él, la tercera en contra del vicepresidente. La una fue desestimada ciertamente por el Consejo Nacional Electoral. El presidente dice, las 4 fueron desestimadas por el Consejo Nacional Electoral. No, señor presidente, todavía tenemos las 2 que están en el Tribunal Contencioso Electoral, donde un juez infame, porque no me voy a sumar más adjetivos, infame, está pretendiendo pasar su irregularidad del dictamen que dio la semana pasada para enterrar el proceso de la revocatoria. Entonces, no, señor presidente, todavía estamos en trámite y todavía estamos disputándonos las últimas instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. Infórmese un poquito, no pase vergüenza ajena. Y deje también de tener estos papelones, que no es cuestión del teleprompter, es cuestión de información y tener la capacidad comunicativa, que seguramente Andrés Seminario le va a entrenar bastante bien. A ver, primero esperemos que ojalá que la revocatoria tenga pues su buen puerto y ojalá que le permitan al país de forma democrática poder decidir, porque sinceramente es triste lo que está pasando. Ahora, Seminario, que me cuentas y me dices tiene un muy buen perfil. Es una persona que tiene mucha capacidad, pero la capacidad podrá medirse en que Seminario logre enrumbar una narrativa con un gobierno que no hace nada, mintiendo, o enfrentándose a una realidad donde le diga, presidente, si usted no hace algo para poder comunicar, yo me voy. Eso será cuestión de tiempo y mediremos los valores del Seminario y cuánto dura en esta irrealidad, porque ciertamente se puede mejorar las pastillas de comunicación, claro, los spots comunicacionales, las imágenes, el color, etcétera. Las imágenes que importan tanto en nuestro país.
la forma de comunicar, pero lo que se dice, comprobar la información que se está dando desde el gobierno con la realidad, esa es una disputa que ni siquiera Claro. la construcción de la mejor narrativa te puede sostener por mucho tiempo. Quizás por unas semanas, un mes, tal vez teniendo lo que decía ya el presidente que está construyendo no sé cuántos hospitales. A ver, mostrar ese tipo de trabajo concreto, real, para poder encajarle con la narrativa y sustentar un poquito más y tal vez tratar de ganar el apoyo que sabemos que está desinflado y la credibilidad de este presidente está desinflado para poder ganar un poquito de terreno. Y yo creo que también nos vamos a tener que enfrentar a las redes sociales. Espero también que Andrés Seminario, dentro de sus valores, de su transparencia, de su honestidad, haga algo con los troll centers, porque no es posible Bueno, que Twitter los troll supuestamente centers... le bajó algunas cuentas a Lazo. Sí, sí, además que digan lo que dicen, ¿verdad? Y bueno, replicar información oficial, una cosa, pero agredir y empezar a perseguir a personas, activistas feministas, defensores de derechos humanos, periodistas, cualquier persona que se atreva a confrontar el discurso del gobierno, no solamente es ilegal, es violento y es agresivo. Entonces hay que tener un poquito de inteligencia y esto puede sostenerse a través del tiempo. El tiempo dirá lo que pueda persistir y resistir una autoridad en un puesto en el momento en que ya se sienta que no puede hacer nada más por aportar por el país y seguramente para responder en este caso a su jefe, que es el presidente del país. Así es. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias siempre, mi querida amiga, por estar con nosotros para seguir rompiendo ese cerco mediático bien complicadito, pero que ahí le vamos haciendo poco a poco, paso a paso, decía Agustín, es trabajo complicado, pero algo hay que hacer y se está haciendo, no solamente nosotros, muchos otros espacios que están logrando realmente pues ponerse, no por estar al lado de una tendencia política, sino al lado de la realidad, digo, o sea, es cuestión de sentido común darse cuenta que hay mucho que hacer por temas sociales. A propósito, y ahí con esto cerramos, ¿viste las declaraciones de Iván Correa cuando dijo de la inversión pública y a renglón seguido dijo el 88% es gasto corriente? Lazo lo quiso justificar. Vera quiso un poco ser duro, pero se le pasó, ¿no? Suavecito fue. Pero realmente contemplan el sueldo como inversión social. Y además, aquí rápidamente, Nelson, en el gobierno de Lazo tenemos como nunca las arcas fiscales llenitas. Esa plata está en Ginebra, no en los hospitales, no en las calles, no en el registro civil, no en la educación, que es donde realmente se necesita. Entonces, palabras son palabras, acciones son acciones. Gracias, como siempre, por el espacio. Un abrazo. Continuamos no solamente resistiendo, sino persistiendo y aquí disputando narrativas, y no solamente narrativas, sino también la realidad que vive ¿Te el ubican país. en Y que Twitter, Tamara, cómo? como Tami Hidrobo, T-A-M-Y, línea bajita, ya casi me sale el inglés, Hidrobo, sin H y con B larga. Ahí Listo. me encuentran, ahí comento y pues a interactuar siempre con respeto. Chao, Tamara, nos vemos. Abrazos, chao. Ya saben, mis queridos amigos, si usted quiere seguir a Tamara, ahí está su cuenta de Twitter para que puedan intercambiar ideas, seguirse, apoyarse.